Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos nuevamente en nuestra querida Universidad LEX, presentando la continuación del programa Jueves Jurídicos. En esta ocasión nos acompaña la maestra Teresa Gesell Pimentel Vázquez, a la cual le agradecemos mucho que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias. Y la temática de este día es una temática, creo que va a ser interesante para todos, polémicas en muchos lugares, pero siempre es muy atractiva porque trata sobre los desplazamientos forzados internos. Y sobre todo abre una pregunta que sí es conveniente observar o analizarla para ver la posibilidad de respuestas. La pregunta es: ¿cómo lograr soluciones duraderas? Creemos que esto va a ser de interés para todos y ya saben, vayan haciendo sus comentarios, sus preguntas, y le agradecemos mucho a la maestra que nos dé esta plática y que nos apoye mucho en esta labor que estamos haciendo en esta universidad. Muchas gracias, maestra, por esta participación y por la invitación a este lugar. Muchísimas gracias. Sobre todo que me hayan invitado en este espacio justo de LEX para poder platicar de un tema que existe en México desde hace más de 40 años, que no había sido reconocido hasta el año 2019 y que por supuesto es un problema público que existe a nivel global en prácticamente todos los continentes. Entonces sí es de súper importancia el entender de qué se trata el desplazamiento forzado interno. Muchos hemos escuchado que existen los desplazamientos de personas. El desplazamiento forzado interno es una arista de la movilidad humana. Y me refiero a movilidad humana a lo que tiene que ver con procesos migratorios, con procesos de refugio, de asilo, pero el desplazamiento forzado interno, como lo había comentado anteriormente, no estaba reconocido como un problema público. Por eso es importante el empezar a insertarlo en las discusiones, en las carteras de los programas de trabajo, en los programas educativos, y creo que esta es una muy buena oportunidad de comentarles de qué se trata el desplazamiento forzado interno. El desplazamiento forzado interno no tiene nada que ver con la migración interna. Tiene 4 características muy importantes y por eso es la premura, el poderla normar y el poderle dar seguimiento. En primera instancia es un proceso de movimientos de personas, de familias forzada. Es forzada, que no es de manera libre, no se elige, es obligatoria. El otro elemento es que se tiene la necesidad de escapar o de huir para salvar la vida, que es diferente a una migración interna. La migración interna, tú de manera voluntaria decides moverte a otro espacio, al interior de los propios municipios, de las propias localidades, del propio país. Eso es una migración interna. La otra es: ¿por qué se está desplazando estas familias o estas personas? Para evitar los efectos de lo que están padeciendo. Y la cuarta característica es que se dan estos movimientos sin cruzar fronteras. Entonces son 4 elementos bien importantes de identificación, porque en nuestro país en este momento, bueno, tenemos muchas personas en una situación de desplazamiento. Hay una carencia de normatividad, sin embargo no quiere decir que no se estén realizando algunos pasos muy importantes, lo quiero resaltar al respecto. Para empezar, habría que darle un poco de contexto a cómo se empezó a identificar el desplazamiento forzado interno en nuestro país. Justamente en el año de 1994, cuando se dan los movimientos ante este conflicto provocado en el estado de Chiapas por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es cuando se empiezan a identificar en México estos desplazamientos forzados, donde hay comunidades completas que empiezan a huir porque tienen miedo de tener algún efecto que pueda tener como consecuencia la pérdida de su vida, la pérdida de sus cosas, la pérdida de sus pertenencias, incluso hasta una pérdida de identidad.
¿Qué sucedió? Que es cuando se da una mirada hacia las experiencias en el mundo y justamente Colombia, como uno de los países impulsores sobre la materia, y esto fue justamente de todos los movimientos armados que tenían por la lucha del narcotráfico. Ellos fueron los primeros a nivel América que empezaron a legislar en la materia y empezaron a insertar el concepto de desplazamiento forzado interno por X razones. Actualmente, el desplazamiento forzado interno no necesariamente está vinculado a problemas de violencia, está también vinculado con situaciones de proyectos de desarrollos inmobiliarios, proyectos de desarrollos económicos, no necesariamente tiene que ser violencia generalizada. Sin embargo, los efectos de esta vejación de los derechos humanos te genera una violencia generalizada de derechos humanos. Al final del día, en eso convergen. Por eso es importante el que se legisle en el tema, porque transversaliza y afecta muchísimos derechos humanos. El primer derecho humano que se afecta, bueno, pues es el derecho a la libre elección de dónde vas a vivir, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho, bueno, a todos, ¿no? Los derechos humanos que tenemos reconocidos de manera universal. Retomando el punto de Colombia y retomando el punto de 1994 en México, el estado de Chiapas retoma esta buena práctica en Colombia y legisla una ley estatal en materia de desplazamiento forzado interno, tomando como parámetro aquellas familias que habían sido desarraigadas, que habían sido movilizadas de manera forzada y que tuvieron que huir porque tenían miedo a sus vidas. Pasa 1994, el gobierno de México como tal sigue sin reconocer que el desplazamiento forzado interno es un problema público al que tendría que redactar en documentos normativos, en documentos programáticos, asignación de recursos, y solamente se veía como una causa aislada en el país. El tiempo, la historia nos ha mostrado que este tipo de desplazamientos continúan y la gente se está desplazando de manera interna en todo el país de manera forzada porque tienen miedo. Miedo por cuestiones de violencia, miedo por cuestiones religiosas, incluso miedo por una situación de mejora urbana o de proyectos, macroproyectos que son efecto directamente por las propias personas de esa comunidad y bueno, pues tienen que salir. ¿Qué sucede cuando esto genera todo un despojo de identidad, una pérdida de bienes, una pérdida de raíces, una pérdida de conectarse con sus propios orígenes? Y ahí es donde tenemos ya un primer inicio de violación sistemática de derechos humanos, y es como se reconfigura en el derecho penal, y entonces se genera este delito que conocemos como violación sistemática de derechos humanos, y una de las causales es el que tú compruebes que eres una persona desplazada forzadamente. Pero ¿cuál es el entramado jurídico ante el que nos encontramos? Que no existe una norma donde te diga dónde puedes encontrar a una persona desplazada, qué características son las que tiene, qué vejaciones, qué elementos jurídicos son los que debes considerar como autoridad para que determines que esa persona es desplazada forzosa interna, siempre que no pase fronteras. Esto es bien importante porque en el lenguaje del día a día a nivel global se habla de desplazamientos de personas y se confunde con los desplazamientos forzados internos. Los desplazamientos de personas puede que se den cruzando fronteras y las tenemos en nuestro día a día en todo el continente americano, en el continente europeo. Pero cuando hablamos de desplazamientos forzados, estamos hablando de personas mexicanas
que tienen movilidad al interior de sus propios municipios, al interior de sus propias entidades federativas y al interior de todo el país, que se pueden mover de un estado a otro estado y no necesariamente estén buscando el cruce de una frontera. Eso es importante tomarlo en cuenta porque de ahí se da el parámetro para que vaya evolucionándose en la línea de tiempo cómo se fue concibiendo para el gobierno mexicano el desplazamiento forzado interno. Pasó en 1994, sucede esta ley en Chiapas hasta el 2012 y en 2016 el estado de Guerrero también levanta la mano y hace un reconocimiento donde acepta que hay un problema público de desplazamiento forzado interno por cuestiones de violencia, por narcotráfico, por violencia incluso religiosa al interior del propio estado. Es cuando se legisla en este estado y nótese que estamos hablando que es 2016, de 1994 hasta 2016. ¿Cuántos años pasaron? Y era el segundo estado que había normado la materia. Bueno, se da esta legislación bien importante y sucede que el estado de Chiapas y el estado de Guerrero, aún con una ley estatal especializada en la materia, pues no tenían la materialización de esta ley. No había un reglamento, a la fecha no existe un reglamento en ambas entidades y entonces esta guía de cómo tratar el desplazamiento forzado interno no tiene los insumos, no tiene las herramientas, ¿no? Cómo poder materializarlo. Ahora, ¿qué sucedió con estas dos leyes? Estas dos leyes hasta este año retomaron un documento muy importante y que esto es materia del derecho internacional público y que también tiene que ver con convenciones, con documentos internacionales, mecanismos internacionales en los que México es parte y que también le da seguimiento a esas recomendaciones, esas obligaciones. Hay un documento que le da origen, por lo menos el ABC, de cómo a nivel global podría estarse desarrollando la atención, la prevención y una búsqueda de soluciones duraderas o erradicación del desplazamiento forzado interno. Y esto tiene que ver con un documento que se llama los principios DEN. Es un documento donde un personaje llamado Francis DEN, que era asesor del entonces secretario general de las Naciones Unidas, esto sucedió en 1982, él se da la tarea de generar todo un ejercicio a nivel global donde estaban identificando desplazamientos forzados al interior de los propios países y por qué motivos se estaban dando estos desplazamientos. Se da este documento parámetro, lo integra con 4 elementos bien importantes: la prevención para evitar los desplazamientos, y eso tiene que ver con alertas tempranas, la atención a los desplazamientos forzados, la asistencia a las personas que están viviendo una situación de desplazamiento forzado interno y sobre todo la búsqueda de soluciones duraderas, que ahora ya hablamos de soluciones sostenibles, no solamente duraderas, sino que sean sostenibles. Entonces estos 4 elementos están insertos en este documento. ¿Por qué es importante este documento? Porque no es un documento vinculante. Se presentó justamente en la ONU como un primer esfuerzo para que todos los países que tuvieran esta necesidad de conocer cómo tratar el desplazamiento forzado interno pudieran remitirse y tener una guía, por lo menos, de los elementos a tocar o tomar en cuenta. Chiapas lo hizo, Guerrero lo hizo, y de ahí es donde nace toda estos primeros esfuerzos incipientes de investigar, de conocer de qué se trata el desplazamiento, pero seguíamos solamente de manera aislada en 2 puntos de la República Mexicana. Llegan procesos históricos que no voy a repetir en este momento y que no tiene caso, pero solo es darle una mirada un poco a la historia y entonces veremos que los desplazamientos internos en todos los estados siguieron, sobre todo en el norte y sobre todo en el sur. Y entonces ahí es donde
gracias a recomendaciones que hicieron un relator especial en materia de derechos humanos para personas desplazadas, es que emite en 2011 y 2012 una recomendación al Gobierno de México, en primer lugar para que reconociera que teníamos una situación de desplazamientos internos en el país y como consecuencia solicita a todos los organismos de derechos humanos estatales y aquellas organizaciones de la sociedad civil que sobre todo se dedican a la defensa de derechos humanos que se empiecen a generar acercamientos con el gobierno, a los 3 niveles de gobierno, que se empiecen a generar estudios, investigación y sobre todo que se diera un registro de personas desplazadas. Eso sucedió en el 2011, 2012 y el Gobierno de México no contestó. Nunca dio un seguimiento a estas recomendaciones. Se solicitó una visita oficial por parte de este relator para que lo recibiera el gobierno en ese entonces y tampoco se le dio la entrada porque seguíamos negando este problema. ¿Qué ha pasado en la evolución del tiempo? Bueno, la evolución del tiempo es que la problemática social, la problemática a nivel nacional ha crecido y entonces es cuando hasta el año 2019 el Gobierno de México da un reconocimiento oficial a que existe un problema público que se llama desplazamiento forzado interno y que entonces se tendría que empezar a legislar, se tendría que empezar a insertar en documentos programáticos y que se tendría que empezar a generar recursos específicos para atender el problema público a nivel nacional. Esto es una evolución súper importante porque tuvo que transcurrir tantos años, ¿no? Casi 30 años, para que el desplazamiento se tocara como un problema público a nivel nacional. ¿Por qué es importante en este momento? Bueno, porque ya existe una propuesta de ley general para prevenir, para atender y para buscar soluciones duraderas o erradicar de manera total los desplazamientos forzados internos. El área que retomó esta iniciativa corrió a cargo, por supuesto, de la Secretaría de Gobernación, como el área que está encargada de la política interna del Gobierno de México. Y que esta Secretaría debía empezar a generar los instrumentos jurídicos, los instrumentos políticos y programáticos para lograr esta concordancia de atención y de atribuciones en entidades y en municipios. Esto es así porque los desplazamientos se dan a nivel municipal. Los desplazamientos de primera instancia son dentro de las comunidades. No necesariamente se tendría una visión desde lo federal, porque quien trae el tacto, el terreno es los gobiernos estatales y los gobiernos municipales. Entonces la necesidad era que estuvieran de manera concordante las atribuciones. ¿Qué hizo la Secretaría de Gobernación en ese entonces? Impulsó una propuesta de ley. Esta ley se discutió y se aprobó en el año 2020 en la Cámara de Diputados y ahí se aprueba de manera contundente y de manera consensada por todas las fracciones políticas y sucedió que esa minuta se va a la Cámara de Senadores en ese mismo año del 2020, diciembre del 2020. ¿Qué sucede? Nada, no ha pasado nada. Simplemente está estacionada esta minuta en la Cámara de Senadores, no ha pasado a revisión, no ha pasado a discusión y está en comisiones, en la Comisión de Gobernación y en la Comisión de Derechos Humanos y no se ha podido avanzar. Sin embargo, bueno, la Secretaría de Gobernación ha generado otros insumos, otros instrumentos. ¿Por qué es importante decirlo? Porque no hay un marco legal, no hay un marco normativo a nivel nacional. Sin embargo, el problema existe y sin embargo, las personas que están sufriendo los desplazamientos internos, ¿qué solución van a encontrar? Por eso es importante esto que tú decías en la introducción, cómo solucionar, ¿no? de manera duradera o cómo solucionar de manera sostenible. Bueno, la problemática es no hay un marco normativo a nivel nacional, entonces ya nadie va a hacer nada, ya nadie va a poder tomar en sus manos a todas estas personas que han sido deliberadamente, que han sido violentadas en sus derechos humanos
de manera sistemática, no. Eso es una responsabilidad de Estado y por eso le corresponde al Estado atenderlo. ¿Qué sucedió en 2019? Me regreso un año antes de la aprobación de esta ley general. El Estado de Sinaloa, con toda la problemática que tienen, ¿no? De violencia, toda la problemática del narcotráfico interno, detecta que también tienen un problema latente de comunidades enteras que han sido desplazadas. Y ellos también deciden generar una ley. Y ellos también deciden retomar estos principios retomar esta propuesta que hizo Secretaría de Gobernación con la Cámara de Diputados y logran también una aprobación de esa ley estatal. El gobierno de Sinaloa es uno de los gobiernos que a nivel nacional ha estado encontrando una veta de oportunidad para una solución sostenible. Y ahí es incluso la recuperación de los espacios en donde habían sido desplazadas estas familias o reintegrarlas a otras comunidades, ¿no? Esa es como otra parte de la plática que vamos a tener, pero es importante un poco tener clara la línea de tiempo. ¿Por qué es importante el 2019? Porque este proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados ya estaba publicitada, ya estaba en la CONAMER, ya estaba en todos los sitios web de acceso público y era muy fácil el poder tomar ahí los elementos mínimos para generar una ley estatal. Se anima Sinaloa a legislar, se anima Sinaloa a impulsar acciones, pero no solo impulsó acciones, ellos le pusieron un recurso y le asignaron un fondo específico a todas las personas que estuvieran viviendo una situación de desplazamiento forzado interno. Lo que no sucedía ni con la ley de Chiapas, tampoco sucedía con la ley de Guerrero. Entonces, en 2019 fue un parteaguas, porque esta legislación lo que genera es, no solamente reconozco el problema, no solamente digo cuáles son mis atribuciones, no solamente estaré buscando proteger a las personas en esta situación, sino le estoy poniendo dinero. Y eso es importante porque si una política pública no le asignas un recurso, no funciona, es letra muerta. Entonces ese es otro esfuerzo. 2020 sigue estacionado en senadores esta ley general y entonces se tiene que hacer un montón de actividades coordinadas, actividades secretariales a nivel federal para entender, para empezar a estudiar, para empezar a investigar de qué se trata este fenómeno, hacer las comunicaciones con las entidades federativas, hacer las comunicaciones para ver cuáles eran las voluntades de todas las personas involucradas en la prevención y en la atención al desplazamiento que se sigue dando a nivel nacional. ¿Cuál es ese propósito? Bueno, el propósito es saber en dónde están, quiénes son, qué necesidades tenemos con ellos. Bueno, el propósito es muy claro, pero si no existe un marco normativo y sigue estacionado en el Poder Legislativo, pues aunque el Ejecutivo quisiera generar y detonar muchísimas actividades, no se logra el poder tener esta coordinación y esta concordancia de acciones entre los tres niveles de gobierno. Por eso es importante que se apruebe esta ley. ¿Eso qué detonaría? Detonaría que se implemente un registro a nivel nacional. Un registro a nivel nacional que no solamente tome datos y te diga cuál es tu nombre, ¿no? O dónde vivías, o qué necesidades tienes. Eso ya lo sabemos. Si es alguien que está huyendo por su vida, evidentemente lo único que trae es lo que está expuesto. Exactamente, ¿no? Entonces ese no es el objetivo del registro. El objetivo de un registro es saber de dónde está siendo desplazado, cuáles fueron los motivos por los que está siendo desplazado y cómo te voy a restituir en derechos para que tú logres o regresar o ahí entra un punto de reintegración o te integramos a una nueva comunidad, como sea viable también para la persona que en ese momento está huyendo por su vida y que seguramente tiene miedo fundado de que algo le va a suceder.
Entonces, por eso es importante un registro. Si no se aprueba la ley, no tenemos registro, no tenemos recursos y por lo tanto, pues es letra muerta, ¿no? O es un buen propósito el haber reconocido a nivel nacional que hay un problema público. ¿Por qué es importante hacer esta pausa en esa línea de tiempo? Porque entonces si no hay voluntad, 2023, 20 de abril del 2023, seguimos sin una ley, ¿qué está pasando con estas personas? ¿Ya todo el mundo se pausó? No. Y eso es lo importante de esta plática, porque me parece que la norma no necesariamente te da los instrumentos para que tú detones acciones eficaces en beneficio de las personas o en beneficio de la población objetivo a la que se está generando este marco normativo. Bueno, en primera instancia lo que hizo el gobierno de México fue recibir a la relatora. Se recibió la relatora, ¿no? La relatora hizo toda una visita muy amplia en el país, se entrevistó con un montón de autoridades de la federación, se entrevistó con autoridades de Guerrero, de Chiapas, de Chihuahua, de la Ciudad de México, se entrevistó con organizaciones de la sociedad civil que atienden estas poblaciones y se entrevistó con las comunidades que han sido afectadas. Y de ahí se dio toda una receta, digamos, una línea, ¿no?, de seguimiento a cuáles eran las observaciones que tenía esta relatora de las Naciones Unidas especializada en personas desplazadas para México, que es lo primero que se tenía que impulsar, ¿no? Y efectivamente lo primero es el marco normativo, ¿no? Y a partir de ese marco normativo un montón de tareas. ¿Cuáles son esas tareas? Bueno, generar documentos administrativos y programáticos desde lo federal hasta lo estatal. Detonar documentos de política pública donde se pudiese identificar en dónde hay recursos, programas, proyectos o algunos esfuerzos que de estas poblaciones estuvieran incluidas en estos proyectos o en estos programas. Y eso está sucediendo, ha ido de manera un poco lenta, pero ha sucedido. Se han detonado foros regionales para que se dé a conocer qué significa el desplazamiento forzado interno, quiénes son esas personas, cómo estamos a nivel nacional, qué es lo que se esperaría del gobierno mexicano en los 3 niveles de gobierno para la atención al desplazamiento. Eso es lo que se está realizando. Son foros que ya han estado en todas las 32 entidades federativas, se han generado guías mínimas para que se legisle a nivel estatal, guías para que se sepa qué significa una alerta temprana por si está sucediendo un fenómeno de manera reiterada y alguien te está avisando que pudiera detonarse un desplazamiento de toda una comunidad, un desplazamiento de una persona o de una familia porque está teniendo de manera reiterada un evento, es una alerta temprana, pero a veces se confunde con otro tipo de fenómeno o incluso hasta con otro tipo de delito y no necesariamente con desplazamiento, ¿no? Entonces, eso es ya existente, existen guías de cómo prevenir el desplazamiento, existen guías de cómo atender y darle asistencia humanitaria inmediata a las personas porque el simple hecho de que están huyendo por su vida, y eso es un parámetro de protección a nivel internacional, que si tienes o no tienes un marco normativo es simplemente protección a las personas, por el simple hecho de ser personas. Y esos protocolos existen y esos protocolos son vinculantes con México, que son reconocidos por nuestra Constitución. Entonces es importante el que todas las entidades federativas lo tengan en sus manos, por lo menos una guía. Esas guías ya existen. Existe acercamientos o al menos algunos, no estadísticas, pudiera decir que son estadísticas porque son retomados a partir de estos censos que hace el INEGI y se retoman justo de las personas que cambian de domicilio por una situación de violencia. Eso es lo que tenemos ahora para saber
quiénes son por lo menos las personas que pudieran ser víctimas de un desplazamiento a nivel nacional. Eso es algo muy incipiente, pero le da un parámetro o un piso a los gobiernos para saber en dónde están esas pequeñas alertas o esos pequeños desplazamientos o macro desplazamientos o por una situación de violencia. Sin embargo, yo te comentaba al principio, los desplazamientos no necesariamente se dan por violencia, se dan por otras causales. Y entonces esas causales hay que estudiarlas. Entonces están dando como esos pasos de inicio para estudiarse. Se han tenido acercamientos con todas las entidades federativas que así se han solicitado para apoyo de asistencia técnica, para reconocimiento, para que sus cuerpos de protección civil atiendan, identifiquen a estas personas, las hagan llegar a las autoridades en donde puedan denunciar, en donde puedan iniciar todo un proceso de reinserción en materia de derechos humanos. Eso es más o menos lo que se ha hecho en la línea de tiempo hasta el 2023. En 2022, el Estado de Zacatecas también se animó a legislar a nivel estatal. ¿Por qué lo hizo? Justo a partir de las buenas prácticas que se detonaron en el Estado de Sinaloa, de las buenas prácticas con las guías que se habían detonado desde la Secretaría de Gobernación. Hay dos documentos muy importantes que a nivel nacional le dan una línea de acción bajo una estrategia y bajo un objetivo muy específico a los gobiernos y sobre todo al gobierno federal para atender al desplazamiento. El Programa Nacional de Derechos Humanos es el paraguas normativo programático que le genera líneas de acción aún sin un marco legal al Estado, aún sin detonar atribuciones y obligaciones a todas las autoridades. Y entonces este Programa Nacional de Derechos Humanos se vuelve el documento fundamental a nivel nacional. ¿Por qué es importante este documento? Porque de este documento emanan todos los programas estatales de derechos humanos. Y entonces sí o sí se deben desarrollar líneas de acción en la materia a nivel estatal gracias a este paraguas o a este parámetro. Ese es uno de los documentos importantes. Y el otro documento, por supuesto, es nuestra Constitución Política. Ahí establece es garante de todos los derechos humanos de las personas. Y entonces eso es el paraguas a nivel nacional en donde cualquier entidad que por alguna voluntad extraña o que crea que porque no hay un marco normativo general que les obligue a legislar y atender este problema público, bueno, la Constitución es muy clara. La Constitución establece cuáles son los derechos humanos que el gobierno o que el Estado mexicano reconoce. Y entonces la restitución de ellos tiene que estar estrechamente ligado y está estrechamente ligado a observar nuestro documento magno. Entonces, por eso es importante que en esta línea de tiempo pues vayamos avanzando. 2022, Zacatecas legisla. Desafortunadamente, solo ha publicado su ley. Existe esta publicación, no se ha detonado un reglamento aún, están en proceso de entender de qué se trata el desplazamiento, de entender cómo van a integrar este registro, ¿no? Hay muchos retos en torno al desplazamiento. ¿Dónde inicia el registro? ¿Dónde terminas el registro? Si solo le reconoces a las personas que vivieron esa situación de desplazamiento o se va a reconocer a más personas. Todavía hay muchísimos temas de investigación y de análisis sobre la materia. ¿Cuál es el reto? Justamente que se logre que haya voluntad política en la Cámara de Senadores para lograr este documento macro, este documento donde le dé atribuciones a todas las secretarías a nivel federal, en donde se logre este sistema nacional de coordinación y de concurrencia, de atribuciones, de análisis de casos específicos, de designación de tareas y de designación de recursos y sobre todo de la búsqueda de cómo vas a erradicar este problema. Y el reto no solo es establecer este sistema,
sino el establecer la restitución de todos esos derechos, en dónde los vas a establecer, quién va a ser el responsable, cómo se va a generar. Todos esos parámetros aún están pendientes, es un gran reto. El otro reto, por supuesto, es seguir conociendo el desplazamiento a nivel nacional, pero sobre todo bajarlo hasta nivel municipal, que es en donde suceden todos los procesos de personas desplazadas. El siguiente reto es lograr un registro o al menos una estadística o al menos una encuesta más especializada en desplazamiento y no solamente tener este primer esfuerzo que hace el INEGI al preguntar si usted se cambió de domicilio por causa de violencia, dígame sí o no. Y entonces eso ya no te dice si fue por una violencia de tipo doméstica, ¿no? O si fue una violencia de la comunidad, o si fue un desplazamiento por otro tipo de situaciones, un macroproyecto, o definitivamente fue toda la comunidad que se cambió de domicilio. Entonces, todavía son esos retos que tiene el Estado mexicano y que afortunadamente ya se tienen 4 legislaciones estatales, de las cuales se están viendo algunos de los resultados. En el caso de Chiapas, que es la legislación mucho más antigua en el país, bueno, pues ellos están en este momento atendiendo o asistiendo de manera humanitaria los desplazamientos que se dan aún en el Estado. No se ha logrado una restitución de derechos, no se ha logrado la publicación de un reglamento donde diga claramente cuáles son atribuciones, obligaciones y sobre todo responsabilidades de quienes deban detonar estas atribuciones y obligaciones, y el Estado, bueno, está haciendo esfuerzos para modificar y reformar esta legislación, y si es necesario, está en el estudio, saber si es necesario que se reforme la legislación o bien tendrían que estudiar desde otra arista los desplazamientos que se dan en el Estado. El Estado de Guerrero está prácticamente en ese mismo reto. No han logrado todavía una reglamentación a esta ley estatal y están en mesas para reformar esta ley, y todo esto ha sido derivado de recomendaciones de la propia Comisión Estatal del Estado de Guerrero, y están analizando cómo seguir atendiendo a las personas desplazadas sin dejar de lado el apoyo asistencial que le dan a las poblaciones. Es un apoyo de asistencia, pero no de reinserción a sus comunidades nuevamente. Entonces, ahí el Estado pues, tendrá que poner bastante atención. El Estado de Sinaloa, con esta ley, y afortunadamente sí dice que debe haber un recurso, ¿no?, etiquetado, que eso es importante, que sí o sí cada año tendría que estar garantizado ese recurso, y están logrando el retornar a estas familias, a las comunidades de origen, donde fueron desplazadas. Justamente esta semana se dio ese fenómeno en la comunidad de Tepuche, en Sinaloa, y están avanzando en el logro de un registro que sea interconectado con otros registros, en donde se pueda ver de alguna manera cuáles son todos los derechos a los que han sido violentadas todas estas personas. Eso es un avance bien importante, y de Zacatecas pues estamos expectantes a ver qué va a suceder con esa legislación. Por lo pronto, a nivel federal, pues se siguen dando pasos, o reto importante, el marco legal, pero el reto importante que tenemos ya en vistas de los próximos cambios políticos que vamos a tener en el país, bueno, pues es que se siga garantizando, por lo menos en los documentos programáticos, que se siga hablando del desplazamiento, que se siga hablando de la situación de las personas desplazadas en el país, y que se siga hablando del desplazamiento forzado interno como un problema público. Yo tengo un comentario. Percibo, a lo mejor me equivoco, pero percibo que hay una diferencia entre la manera en cómo se está apreciando el desplazamiento por parte de la ley y la manera en cómo lo aprecian por parte de los habitantes que se desplazan. Entonces,
en esta línea de tiempo que nos configuraste, aparece que se intensifica el sentimiento para la población de dejar todo, de abandonar todo, de salir de su lugar de complacencia, de su hábitat, sale y se genera en diferentes lugares por la misma razón, la razón de la violencia. Sin embargo, cuando se hace el efecto grande en donde ya las masas se están desplazando, la ley aparece como poco rápida, poco veloz para poder legislar, para poder establecer un marco adecuado donde se traduzca en una política pública, donde se traduzca en un presupuesto, donde se traduzca en un programa específico para la atención. Entonces sigue creciendo y no avanza en el mismo ritmo esta parte de legislatura, esta parte de legalidad, etcétera, ¿no? Entonces, las personas que sufren esta situación creo que se ven en un infierno repentino al cual buscan salir a como de lugar, y sin embargo, el que legisla, el que establece la ley, no está en la misma sintonía. Ese por una parte. Por otra parte, y ahorita lo ligo con esto, por otra parte está la naturaleza del detonante del desplazamiento. Ahorita nos mencionabas que el detonante fundamental es la violencia. Entonces, ¿hasta qué punto otra de las características del desplazamiento también tiene que ver con la pobreza? Es decir, comunidades bastante poco accesibles a empleos, a beneficios, también se ven desplazadas, también buscan en otros lugares sustentos, mejores vidas, y no se produce por la violencia. Sin embargo, la parte legislativa se va más por el efecto llamativo de la violencia que por un efecto estructural como la pobreza. Y entonces aquí lo que percibimos es que la parte de normatividad o la parte de regulación que se hace más bien por un efecto que se está presentando para salvar la situación, no para prevenir situaciones como estas. Y es donde veo esta diferencia como de ritmos de percepción. Para la gente desplazada es un ritmo de percepción muy frenética porque tiene que salir, pero para el legislador no. Y entonces, en esta esfera que se va ampliando hacia lo federal, descuida una cosa que se me hace muy importante, la que mencionabas, el nivel municipal. Es decir, el municipio parece que de repente lo desnaturalizan y lo importante es lo que se haga en el estado o lo que se haga en la federación, porque es donde se destina todo el recurso. Pero el que tiene el problema fuerte, al que le llegan todos los desplazados o los que le buscan demanda por los desplazados, están en los municipios, están en las colonias, están en los pueblos. Entonces, esto trato de imaginarme por las diferentes tónicas de percepción y las diferentes tónicas de apreciación de la rapidez con la que se tiene que legislar. Y en la escala de tiempo, tú dices, ¿hasta qué punto el problema que se presentó aquí ya se desvaneció aquí, pero apareció en otro lado? Y ya después se desvanece en otro lado y aparece en otro lado. Y entonces el legislador, ¿qué hace? La ley, ¿qué hace? La norma, ¿qué hace? Justo es lo que nos preguntamos, ¿no? En nuestro día a día. Parte de la investigación que hacemos al fenómeno de desplazamiento forzado interno en México es por qué van en sentido diferente de la situación social en nuestro país. Yo hace rato te comentaba, es impresionante que no hay voluntad política en el Senado. ¿Cómo puedes explicarte que 500 diputados de manera consensada, ¿no? Y bajo una apabullante votación de los 500 diputados aprueban la ley general para prevenir, para atender y para erradicar el desplazamiento forzado interno en México? 500.
porque ellos sí trabajan en su comunidad. Es la respuesta. Llega a senadores y es un tema que está en el cajón. ¿Por qué trabajan a destiempo? Bueno, no solo trabajan a destiempo, no es suficiente este proyecto de ley que salió de la Cámara de Diputados. No, se han presentado 2 más. Una por un personaje que fue comisionado de Derechos Humanos en la Ciudad de México y que esta persona presenta su propia ley porque cree es mejor que la ley general. Y ahí atoran el proceso, ¿no? Otra senadora que considera que la ley general y la del personaje defensor de derechos humanos no es lo suficiente y también presenta otra propuesta y atora el proceso. Y entonces, en lugar de ir avanzando para beneficio de las comunidades, para beneficio de las personas, están trabajando para decir quién presentó una mejor ley. Y entonces sucede esto, pareciera que vamos en diferentes momentos o en diferentes tiempos al fenómeno. Es impresionante que en Colombia se haya reconocido el desplazamiento por un conflicto armado. Es impresionante, a lo mejor, que en México se haya reconocido el desplazamiento hasta el 2019. Y fue porque justamente se vieron todo lo del análisis de, a ver, en el 94 cuál fue el fenómeno, el del 2016 cuál fue el fenómeno, qué está sucediendo a nivel internacional, por qué nos cuestionan los organismos internacionales que no estamos haciendo nada en desplazamiento forzado interno. Y la violencia está creciendo en las comunidades, y las comunidades no son los estados, son justamente los municipios. ¿Por qué crece la violencia ahí? Entonces hay que regresar un paso. Si no, está muy bien que se legisle, pero si no hay una legislación donde pudieras ir perfeccionando con el tiempo, porque al final es un fenómeno que nadie va a saber cómo tratarlo. Si nos vamos a un estudio de buenas prácticas, y que eso sería otro conversatorio para hablar de qué está sucediendo en otras latitudes del mundo, el caso de Georgia. Ese país tiene desplazamientos desde los 80s y no han logrado erradicar nada. ¿Por qué no se ha logrado erradicar nada? Colombia está avanzando muchísimo, sí, ellos ya lograron erradicar un montón de desplazamientos, evitando los conflictos armados, pero ¿qué crees? Que sigue habiendo desplazamiento. El registro en Colombia sigue creciendo. Bueno, entonces México probablemente suceda lo mismo, porque no tiene solo que ver con violencia, tiene que ver con cuestiones macros, tiene que ver por intenciones de las propias personas, por cuestiones religiosas. En Chiapas, si tú no estás de acuerdo con la comunidad en usos y costumbres, te desplazan. Muchas gracias por haber participado, váyase a otra comunidad. Y es una persona desplazada. Y eso lo establece su propia legislación. Entonces, son diferentes fenómenos y diferentes características. Tú comentabas el empleo, la salud, la educación. Bueno, eso es una migración de ciertas personas o de ciertas familias por una falta de servicios o por una falta de acceso a los servicios mínimos que debiéramos tener cualquier ser humano por ser ser humano. Punto. Es distinto a un desplazamiento donde tú tienes que huir con lo que traes puesto, porque te van a matar. Y ahí estamos hablando de aproximadamente de 320,000 personas en nuestro país, acumuladas, hasta este momento. ¿Cuántas personas en situación de pobreza se tiene que ir o tiene que migrar a otra colonia, o tiene que migrar a otra alcaldía, o a otro estado donde su perfil profesional, en donde su servicio pueda ser mayormente ocupado? Son 2 fenómenos diferentes y por eso es importante continuar estudiando, distinguir quién es una persona desplazada y quién es una persona que está en una situación de migración interna en el país por otro tipo de causales. Pero las causales del desplazamiento a nivel global están enmarcadas en conflictos armados, en violencia, ¿no?, generalizada, y por supuesto por cuestiones de macroproyectos o por situaciones provocadas por el ser humano. Entonces son varias variables que no tienen necesariamente que ver con el estudio de los fenómenos, sin embargo el objetivo es el mismo.
mejorar la situación del acceso a servicios, el acceso a bienes y el acceso a la restitución de derechos humanos. En ambos casos, el objetivo debe ser el mismo. Por eso la carga de la atención a ambos fenómenos no puede ser solamente a nivel federal, tiene que ser concurrente. Y enseñarle, capacitarle a un municipio y a las 3 personas que son el municipio. Eso también es una realidad. Nuestros municipios son muy pequeños en estructuras, en encargados de mantener esa estabilidad y esos servicios para toda una población municipal. Hay que sensibilizarlos, hay que capacitarlos, necesitan recursos, pero también necesitan comunicación con la entidad federativa. Y si solamente estamos involucrados en un timing tipo legislativo, donde yo quiero agua para mi molino y no para el bienestar de todo mundo, nunca se van a comunicar. Es un problema sistémico, es un problema que hay que atender desde las raíces y que por supuesto hay que empezar hablando de él y hay que empezar hablando de distinguir cuáles son estos fenómenos. Por eso es importante estas pláticas. Les agradecemos mucho su presencia y más todavía a la maestra que nos haya expuesto este tema tan interesante y creo que tenemos todavía muchas cosas que platicar. Sí. Muchísimas gracias, maestra Gesser. Gracias.